Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los objetivos, ¿ya? Que era el tema que estaba pendiente. Miren, nosotros ya tenemos hecho nuestro FODA y tenemos también escogida la estrategia. Ustedes recuerdan que en el FODA teníamos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y habíamos escogido en la sesión de asesoría qué estrategia ustedes iban a utilizar, considerando la realidad de la iglesia que les tocó. Para poner un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que yo escogí una estrategia defensiva, entonces debo considerar que aplica para defensiva. Y la defensiva es fortalezas versus amenazas. ¿De qué manera yo voy a hacer que mis fortalezas se maximicen bloqueando mis amenazas, neutralizando mis amenazas? Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, un objetivo. Hemos visto que la iglesia tiene como fortaleza que es una iglesia que conoce de Dios, que conoce la palabra de Dios, pero tiene como amenaza que hay mucha idolatría. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya tengo mi FODA y tengo mi estrategia defensiva, yo voy a decir, ¿cuál es mi objetivo? Si yo quiero minimizar o neutralizar la amenaza y maximizar la fortaleza, y es una iglesia que conoce de Dios y es una estrategia defensiva, lo que voy a hacer es poner como objetivo lograr una iglesia que conozca cada vez más de la palabra de Dios. Ese sería mi primer objetivo. Otra de las cosas también que he visto dentro de los FODAs, para el ejemplo me va a servir, es que por ejemplo me ponen, ¿no? Es una iglesia que tiene testimonio cristiano, ¿no? Pero una amenaza es que está rodeada de mucha gente que no es creyente, ¿no? Pero ellos quieren tener una vida consagrada. Entonces, si es una iglesia de testimonio cristiano y hay mucha gente que no conoce a Cristo, otro objetivo podría ser, ¿no? Compartir no. Lograr, porque ya como estamos en objetivos tenemos que tener mediciones en las metas y las metas van relacionadas con los objetivos. Entonces podría ser lograr una iglesia que evangelice, o una iglesia con carga evangelística. Claro, eso también podría ser una iglesia con carga evangelística. Otra de las cosas podría ser también, si es que yo veo que la iglesia es una iglesia un poco tibia, un poco fría, que no se compromete con Dios, y las amenazas es que hay mucha idolatría, porque era el común denominador de todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como les expliqué en la clase, ¿no? Disciplinas espirituales es básico. Entonces tendríamos que ser palabra, oración, evangelismo, discipulado, unos con otros, todo eso. Entonces, lograr una iglesia con evangelística, ya está. Ahora sería llegar a ser una iglesia de vida ferviente de oración. Muy bien. Pero, ¿de dónde salió esto, hermanos? ¿De dónde salieron estos objetivos? Voy a girar un poquito la cámara, creo, para que puedan ver bien. Me parece que sí, ahora sí. A ver.
Creo que sí, creo que ahora sí. Pero ¿de dónde salieron estos objetivos? Estos 3 objetivos, porque son 3 los objetivos que les pido para el trabajo que estamos realizando, salieron del FODA y de la estrategia. Porque en mi FODA yo conocí mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Y frente a este FODA que hice de la iglesia que estoy estudiando, tuve que tener un tiempo de oración y pedirle a Dios que me ayude a saber qué estrategia voy a definir. Asumiendo que tomé una estrategia defensiva, porque es un ejemplo nada más, entonces veo cuál es la interrelación, ¿no? ¿Se acuerdan que estudiamos de la interrelación de cada una? Como yo escogí defensiva, lo que es defensivo me dice la interrelación que tienen las amenazas con las fortalezas. ¿De qué manera yo hago que las fortalezas neutralicen las amenazas? De ahí salió. ¿Y entonces qué hago? ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las amenazas? Y las fortalezas decía que es una iglesia que conoce de Cristo, pero la amenaza es que hay idolatría. Entonces, no. Lo que tengo que hacer es maximizar mi fortaleza. ¿Conoce de Cristo? Muy bien. Hay que seguir estudiando de Cristo. Entonces, lograr una iglesia que conozca cada vez más de la palabra de Dios. Primer objetivo. Segundo objetivo. Dentro de mis fortalezas encontré que también era una iglesia que tenía mucha carga, o sea, era una iglesia de testimonio. Le gustaba testificar de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si tengo que ser mi fortaleza y mi amenaza es que hay bastante gente que no conoce de Cristo en su entorno, que podría afectar la vida cristiana, pero esta gente está en el entorno de la iglesia, entonces lo que hago es ser una iglesia evangelística. Porque si yo tengo esa carga por testificar de Cristo, esa fortaleza la estoy maximizando. Por otro lado, tengo que ser una iglesia poco comprometida con la vida de oración, ¿no? Eso ya no sería una fortaleza, estaría en las debilidades. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué utilizas debilidades si se supone que yo he utilizado defensiva y tengo que tomar las fortalezas con las amenazas? Sí, está bien, pero recuerda que esto es una proyección, o sea, es como una flechita que te dice por dónde vas a ir, pero tú también tienes que ver que puedes ir atacando algunas debilidades. Al final es interno, ¿me entiendes? O sea, lo ideal es que sean todas las fortalezas con las amenazas, no neutralizar, pero también no puedo descuidarme de algunas cosas que están en las debilidades. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 2 de fortaleza, dos de fortalezas, pero hay una de mis debilidades. Entonces, esta estrategia me orienta hacia dónde. Pero yo también tengo que tener lo que les expliqué, ¿se acuerdan en la asesoría de las 99 y la ovejita que estaba perdida? A veces hay que dejar a las 99 para ir por esa ovejita. ¿Ya? Entonces, por eso que ustedes ven acá. Una vez que tengo mis 3 objetivos, ahora, cierre paréntesis, hermanos, sin dejar de decir, no se olviden, si yo utilicé defensiva, priman mis fortalezas, pero no descuido mis debilidades. Pero debe haber de fortalezas. Entonces, ya tengo mis objetivos. Una vez que tengo mis 3 objetivos, yo voy a ir a mis metas. ¿Correcto? ¿Qué cosas son las metas? Voy a borrar la pizarra, porque esto de acá ustedes ya lo tienen claro porque se les explicó en la asesoría, solo para recordar. Ya tengo acá los objetivos, ya, listo. Acá están mis objetivos. ¿Cuáles son las metas? No se compliquen mucho con las metas, porque la meta no es otra cosa, hermanos, que la proyección numérica de tu objetivo. Entonces, si tu objetivo dice lograr una iglesia que conozca cada vez más de la palabra de Dios, mi meta será lograr que dejo un espacio, lograr que él de la iglesia conozca cada vez
más de la palabra de Dios. Y entonces aquí viene, yo también tengo que orar y tengo que conocer a mi iglesia, por eso es importante el FODA. ¿Para qué? Para que en base a ese conocimiento del FODA yo pueda poner acá qué cantidad. Por ejemplo dice, lograr una iglesia que conozca cada vez más de la palabra de Dios. Muy bien. Mi meta, lograr que el 80% de la iglesia conozca cada vez más de la palabra de Dios. Ahora, hermano, ¿siempre tiene que ser 80? No. Puede ser el 70, puede ser el 50, puede ser el 100, pero también hay que ponernos metas alcanzables. El objetivo es como algo amplio. La meta te aterriza. La meta te dice, mira, yo te voy a medir en base a esto. Si tu objetivo en este año es lograr un 80%, al cierre de este año, tú me tienes que decir a cuánto llegaste. 70, 50, 60, 80, no lo sé. Entonces, yo recomiendo que utilices 80, 85 o 90. ¿No? Hay que ser un poquito ambicioso en el buen sentido, porque no vas a poner lograr que el 20%, entonces ya no sería una meta, porque siempre la meta lo que busca es maximizar, mejorar, ¿no? Llegar a una medida en donde la gran mayoría ya ha sido alcanzada. Pero si vas a poner un 50%, bueno, no sé, ya depende cómo Dios también cargue tu corazón, pero 50% es muy poco, creo yo. Entonces, y así, esa es la meta. En el caso de, esa sería la meta, el objetivo 1, la meta 1. El objetivo 2, la meta 2. Lograr una iglesia con carga evangelística. Lograr que el espacio de la iglesia tenga carga evangelística. Entonces tú dices, ¿lograr qué? Toda la iglesia le gusta dar testimonio, pero hay persecución. No es tan sencillo. Pero como esto es algo interno, porque acá no estoy diciendo vamos a evangelizar. Aquí lo que estoy diciendo es voy a trabajar con la gente para que ellos se enamoren de la evangelización. Y entonces el próximo año ya no será lograr que la iglesia tenga una carga evangelística, porque ahí es una iglesia con carga evangelística. Ya sería salir a evangelizar, pero primero preparo a mi gente. Entonces, ¿cuál sería mi objetivo? Lograr que el 90% de la iglesia tenga carga evangelística. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A mi objetivo le estoy poniendo una meta. Quiero llegar a hacer esto, pero ¿cuántos serán los miembros de la iglesia que lo logren? Yo propongo y proyecto que será un 80%. Para el segundo será un 90%. ¿Y cuál sería para el tercer objetivo? Llegar a ser una iglesia de vida ferviente de oración. Lograr que el 100% de la iglesia sea o tenga una vida ferviente de oración. Entonces ustedes se dan cuenta, los objetivos han salido del FODA, ¿correcto? Pero ¿a través de qué? De la estrategia defensiva. ¿Por qué? Porque no me estoy preocupando en las amenazas, estoy preocupándome en las fortalezas, pero sin descuidar algunas debilidades que podrían mellar el logro de mis objetivos. Entonces minimizo mis amenazas, maximizo mis fortalezas, porque si ellos son gente que le gusta la palabra, pues les doy más palabra. Entonces los mantengo ocupados, los mantengo trabajando, los mantengo fortaleciéndose en el conocimiento de la palabra para que amen más a Dios, porque si no lo conozco no lo voy a amar. Lograr una iglesia con carga evangelística. Sé que la iglesia es de testimonio, ahora ese testimonio hay que llevarlo a salir a las calles, pero para eso los tengo que preparar con la palabra de Dios. Es por eso que logro una iglesia con carga evangelística, lo que busco es el 90%. Y llegar a ser una iglesia de vida ferviente de oración, perfecto. Entonces, quiero que el 100% de la iglesia sea una iglesia ferviente de oración. Objetivos y metas. Cualquier consulta, hermanos, con todo gusto al WhatsApp.